Hola y bienvenidos. Qué alegría tenerte de vuelta. En nuestra historia anterior, conocimos a María, una joven chilena cuya fe se fortaleció profundamente tras la milagrosa recuperación de su hermana. Hoy, continuamos con la segunda parte de su increíble viaje. Veremos cómo esa gratitud desbordante hacia Dios la llevó a tomar decisiones valientes que cambiarían no solo su vida, sino también la de muchas personas a su alrededor. Prepárate para inspirarte una vez más con la historia de María, titulada De misionera en Ecuador. Pues vamos a lo bueno, que este arroz espiritual ya se coció. María emprendió un nuevo camino de fe después de que su hermana pequeña se recuperara de un cáncer de hígado. María estaba convencida de que el Dios en el que creían los adventistas del séptimo día había respondido sus oraciones, y ella y su familia se unieron a la iglesia adventista. Pero unirse a la iglesia no le parecía suficiente. Dios había hecho mucho por ella y ella quería hacer algo más por él. María era trabajadora social en Chile y ayudaba a niños en situación de riesgo. Aquel era un buen trabajo, ganaba bien y tenía buenos amigos. Un día un amigo le preguntó: ¿te gustaría trasladarte a otro país para trabajar como misionera? Y la invitó a apuntarse al Servicio Voluntario Adventista, el programa de la Iglesia Adventista Mundial para voluntarios misioneros. Después, María asistió a un congreso de jóvenes adventistas en el que el predicador también hizo un llamado a ser misioneros. María no pudo negarse. Oró: «Aquí estoy, Señor, envíame a mí». María se encontró sirviendo durante un año con el Servicio Voluntario Adventista en Ecuador. Utilizaría sus conocimientos de trabajo social para asesorar a niños y dar clases en una escuela adventista de Santo Domingo, la cuarta ciudad más grande de Ecuador. Al principio, a María le costó adaptarse a la vida en un nuevo país, porque echaba mucho de menos a sus padres y a sus dos hermanas. También le costó adaptarse al entorno. Ecuador y Chile están ambos en Sudamérica, pero a ella le parecían dos mundos aparte. Por un lado, la comida ecuatoriana le parecía sabrosa, pero muy diferente. En Chile, la gente tomaba un desayuno ligero a base de yogur, pan y quizás fruta. En Ecuador, el desayuno consistía en arroz, porotos y plátano frito. Para esta misionera chilena, el desayuno ecuatoriano parecía más bien un almuerzo. Y estaban también los mosquitos, por todas partes. María usaba repelente, pero no parecía servirle de nada, pues tenía picaduras constantemente. El clima también era muy distinto. María estaba acostumbrada a los veranos calurosos y secos y a los inviernos fríos de Chile, pero Ecuador era siempre tropical, con mucha humedad y mucha lluvia. Con el paso de las semanas empezó a adaptarse a su nuevo entorno y le encantó servir a Dios en la escuela. Muchos niños procedían de un pueblo indígena conocido como Sáchina. Los hombres indígenas se teñían el pelo de rojo y vestían faldas a rayas horizontales blancas y negras. Las mujeres llevaban faldas de colores vivos con rayas horizontales. Los niños aprendían sobre Jesús en la escuela y también en el club de conquistadores de la iglesia. Luego iban a casa y enseñaban a sus padres lo que habían oído. María estaba asombrada al ver que los niños y sus padres se acercaban cada vez más a Dios como resultado del trabajo de ella en la escuela. Las actividades de María iban más allá de la enseñanza. Se unió a un grupo de la iglesia que visitaba cada semana un centro de rehabilitación para alcohólicos. En el centro, daba estudios bíblicos y jugaba a diversos juegos con la gente. Varias de esas personas entregaron sus corazones a Jesús a través del bautismo. María también visitaba regularmente un hogar infantil, donde contaba historias bíblicas y hacía representaciones con los niños. A medida que iba pasando el año, María se fue asombrando al ver que Dios le mostraba dones espirituales que ella no sabía que tenía.
Ella siempre había sabido que tenía el don de llegar a las mentes a través de la enseñanza, pero no se había dado cuenta de que también tenía el don de llegar a los corazones a través de la exhortación. Ver Romanos 12, 6 al 8. Siempre había sido tímida, pero ahora estaba aprendiendo a hablar de Dios en la escuela y en otros lugares. Compartió su testimonio personal en varias iglesias. Contó cómo había orado para que Dios salvara la vida de su hermana pequeña cuando estaba enferma de cáncer de hígado. Describió cómo Dios había respondido sus oraciones y ella y su familia se habían unido a la iglesia adventista. María se sorprendió al ver que un testimonio tan sencillo como el suyo podía cambiar corazones con la ayuda del Espíritu Santo. Fue duro cuando terminó el año. María no quería dejar su campo de misión, pero entonces encontró uno nuevo. Tras regresar a Chile, le ofrecieron trabajo como consejera estudiantil y profesora en la Universidad Adventista de Chile. Estaba encantada. Cumplí una misión en Ecuador y ahora este es mi campo de misión, nos dice. Parte de la ofrenda de este trimestre se destinará a la Universidad Adventista de Chile. La universidad tiene planes de abrir un centro de servicio voluntario adventista que enviará 30 misioneros a diferentes partes del mundo cada año. El centro tendrá 5 aulas para capacitar a los estudiantes para ser misioneros, así como un auditorio para 250 personas. Gracias por hacer planes para dar una generosa ofrenda. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta historia a nuestra vida? ¿Qué historia tan poderosa la de María? Nos deja lecciones increíblemente valiosas para nuestra vida diaria. Primero, la historia nos habla de la gratitud en acción. La travesía de María no comienza con ella buscando una aventura exótica. Comienza con una crisis familiar y una oración contestada. El milagro en la vida de su hermana la llenó de una gratitud tan profunda que no podía quedarse quieta. No fue solo un «gracias Dios» y seguir con su vida. Fue una gratitud que la movió, que la impulsó a decir, Dios hizo tanto por mí, ¿qué puedo hacer yo por Él? Esto nos desafía a nosotros. ¿Cómo respondemos cuando Dios nos bendice? A veces recibimos la salud, un trabajo o simplemente paz y lo damos por sentado. La lección de María es que la verdadera gratitud se transforma en servicio. ¿Está tu agradecimiento a Dios moviéndote a actuar? ¿A servir a otros? ¿A compartir lo que has recibido? En segundo lugar, la historia de María es un llamado valiente a salir de nuestra zona de confort. Piénsalo, ella lo tenía todo en Chile. Tenía un buen trabajo como trabajadora social, un buen sueldo, sus amigos, su familia. Era una vida cómoda y segura. Pero el llamado de Dios rara vez nos invita a quedarnos donde todo es fácil. Ir a Ecuador significó dejarlo todo, y los desafíos fueron inmediatos. La soledad, la comida extraña, arroz y plátano frito en el desayuno, los mosquitos insoportables, un clima totalmente opuesto al suyo. ¿Cuántas veces nosotros evitamos hacer algo por Dios porque nos parece demasiado incómodo? Quizás no se nos pide que nos mudemos a otro país, pero sí se nos pide que hablemos con ese compañero de trabajo difícil, que perdonemos a quien nos hirió, que dediquemos tiempo al voluntariado en lugar de descansar o que seamos la única voz honesta en una reunión. Esos son nuestros Ecuador. La historia de María nos enseña que el verdadero crecimiento y la bendición se encuentran justo al otro lado de nuestra comodidad. Tercero, y esto es maravilloso, el servicio nos revela dones que no sabíamos que teníamos. María sabía que era buena enseñando, llegando a la mente de las personas. Era su profesión, pero fue en el campo misionero, visitando centros de rehabilitación y jugando con niños en un hogar, donde descubrió que tenía el don de la exhortación, la capacidad de llegar a los corazones. El texto dice que ella siempre había sido tímida, pero la timidez no la detuvo. Terminó compartiendo su testimonio personal en varias iglesias. Cuando nos ponemos en las manos de Dios y decimos, heme aquí, envíame a mí, Él comienza a pulirnos y a sacar a la luz talentos y dones que el Espíritu Santo había puesto en nosotros y que estaban dormidos. Quizás piensas que no tienes grandes dones. Crees que no puedes predicar o cantar o liderar, pero quizás tu don es escuchar, o preparar una comida para alguien enfermo, o animar con un mensaje en el momento justo.
Al igual que María, solo descubrirás el verdadero potencial de tus dones cuando los pongas en práctica para servir a otros. Finalmente, la lección más importante. La misión nunca termina. Me encanta cómo cierra la historia. María estaba triste por dejar Ecuador, sentía que dejaba su misión, pero Dios ya le tenía preparado un nuevo campo misionero en su propio país. Su trabajo en la Universidad Adventista de Chile se convirtió en su nuevo llamado. La lección es clara. Tu campo de misión es exactamente donde estás ahora mismo. Es tu hogar, tu lugar de trabajo, tu escuela, tu vecindario. Y cuando eres fiel en esa misión, por pequeña que parezca, Dios te prepara y abre la puerta para la siguiente. La misión no es un evento de un año en un lugar lejano. Es un estilo de vida que surge de un corazón agradecido. Que la historia de María te inspire esta semana a mirar tus bendiciones, a transformar tu gratitud en acción y a decir sí al próximo desafío que Dios ponga delante de ti, sin importar cuán incómodo parezca. Gracias por habernos acompañado en esta reflexión. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, dale me gusta, compártela con alguien que necesite un poco de inspiración y, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de estas historias de fe. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.